usted recordará que en la intervención que tuvimos en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalamos esta parte, es un fragmentito que tiene que ver también con el caso de Kenia Hernández. Así que tenemos este video, Kenia y Caminos y Puentes, y regresamos con usted para comentar. Pero me parece que también se está obviando el reflector al fiscal general de la República, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque pues prácticamente todos están saliendo libres y no es un número menor, es un número importante de sea ejército o sea marinos que están saliendo libres. Tenemos los casos de Alonso Ancira, de Emilio Lozoya, de Rosario Robles, de Juan Collado y de Luis Cárdenas Palomino, que en lo que tocaba al tráfico de armas por el caso Rápido y Furioso, también fue exonerado, sigue preso por otro delito. En todos esos casos, luego se le atribuye todo al Poder Judicial y una parte cierta, pero otra no, y es la negligencia de la Fiscalía General de la República. Y no sabemos si es negligencia o contubernio, porque ¿cómo es posible que todos estos casos ya estén libres? Tenemos casos como el de Kenia Hernández, que sigue presa, y tenemos los casos también de los compañeros y compañeras que están presos y que esta gente que ha cometido delitos graves está llevando sus juicios en plena libertad. Pues después de señalar esto, Violeta, en la mañanera, el día de antier, pues el día de ayer, Antonio Lara, el abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, el abogado de Kenia Hernández, nos hizo llegar el siguiente comunicado de Capufe que le hicieron llegar. Quiero resaltar también que, bueno, esto se lo hicieron llegar antier, es decir, el martes 25 de junio. Y si usted ve ese texto, este comunicado está fechado el 11 de junio, es decir, lo tenían ahí guardado, no sé si se les olvidó o qué, pero dice el texto, en relación a la solicitud realizada para la celebración de mecanismos alternativos de solución de controversias entre este organismo descentralizado y la ciudadana Kenia Inés Hernández Montealbán por los hechos que podrían constituir el delito de ataques a las vías generales de comunicación y que son materias penales, y cita ahí los números de los expedientes. En el siguiente párrafo dice, sobre el particular, después de hacer del conocimiento a mis superiores jerárquicos la propuesta referida, con fundamento en los artículos tal, 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 de la Constitución tal, de las fracciones tales, se hace de su conocimiento que no es voluntad de este organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Es decir, la solicitud que ha hecho Kenia Hernández de llegar a un acuerdo reparatorio por el supuesto daño que dice estas empresas, y que están también, está firmado por el licenciado Daniel Enríquez Marín, subgerente contencioso penal y de asuntos agrarios de Capufe, y que, bueno, como usted sabe, a pesar de que es un organismo descentralizado, pues depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues bueno, después de la intervención, esta fue la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el caso de Kenia Hernández. No hay, deciden no tener, no hay voluntad de este organismo llegar a un mecanismo de reparación del daño. Se niega hasta eso, ¿no? Por eso titulamos, si puedes poner el cartel,
de Momentum del día de hoy, si eres tan amable, mi querido Jerónimo. Caso Kenny Hernández, la hazaña de Aurelio Nuño. Este funcionario que no sabemos si es por orden del presidente de la República o es de motu propio, pero es evidente que hay una hazaña tremenda contra Kenny Hernández, que ni siquiera reparando el supuesto daño, ni siquiera reparando el supuesto daño, aceptan que haya ningún tipo de negociación. Es decir, que ellos desean, su deseo es que Kenny Hernández pague con prisión. Tiene dos sentencias. Una es por 10 años y medio, la otra es por 11 años y medio aproximadamente, y además no es uno después del otro. Esa es la penalidad que tendría que pagar Kenny Hernández. No es de que los años se conjunten, no. Tendría que primero cumplir una sentencia y después cumplir la otra, es decir, prácticamente 20 años de prisión. Son dos causas penales y es bajo este modelo punitivo. Entonces, una es que viene de Ecatepec por 11 años y 3 meses, otra del municipio de Almoloya por 10 años y 6 meses. Y por lo que no alcanzó fianza es porque, según esto, en uno de los casos, en el de Ecatepec, decían que Kenia se le había visto con un hombre armado y que por esa arma que no se usó pero que mostró es que unas personas sufrieron el robo de 500 pesos y de un celular. 500 pesos y un celular. Y Kenia Hernández está sentenciada a prácticamente 20 años de prisión. Los dueños de estas casetas es OHL, hoy Aliática, antes OHL. Así que entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aliática se niegan a que haya un acuerdo reparatorio, Violeta, y que Kenny Hernández se quede 20 años en prisión, y tienes a toda esta caterva de rufianes que ya están libres, incluyendo el general Salvador Cienfuegos, el principal responsable del ocultamiento de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De este tamaño es la injusticia, ¿no? La prepotencia y la soberbia de funcionarios políticos que deciden este tipo de castigo a Kenny Hernández, Violeta. Ernesto, nada más hay una situación, es Jorge Nuño Lara, porque creo que pusimos a Aurelio Nuño en el cartel y es el ex Es error titular mío. de la Sí, sí. Secretaría de Educación Pública, ¿no? Un titular ahí que también, bueno, pues ya ha aparecido, está nuevamente apareciendo en medios de comunicación, Ernesto, y que, bueno, pues se perfila ahí algo para el próximo sexenio, porque lo vemos muy movido. Y lo otro, Ernesto, que hemos aquí también dado a conocer hace unas semanas de esta agresión terrible que vivió en prisión Kenia Hernández. Digo, además de todo esto, pues que se ha estado viviendo, de que pues hay una hazaña contra ella y como tú bien lo has comentado, pues muchos y muchas han salido en libertad, pues delincuentes, ¿no? Realmente delincuentes de cuello blanco, y pues ella, una activista, pues que también incluso dentro de la prisión ha seguido su activismo político, y que por eso pues, recibió una brutal agresión las semanas pasadas, que también eso me parece que el presidente debe de conocer y debe de enterarse de que pues ella sigue haciendo esta actividad dentro de la prisión
y que por esa actividad fue castigada brutalmente, Ernesto, y no sabemos también si parte de esta pues hazaña tiene que ver con este activismo que ella sigue desempeñando y que sabe, ¿no? Que si se le libera, pues lo seguirá haciendo, pero aún, ¿no? Dentro de la propia prisión lo está haciendo y ha sido brutalmente castigada, Ernesto. Así es, Violeta. Y además, fíjate, dentro de lo que ofreció Kenny Hernández, además del acuerdo reparatorio y que poblaciones se pusieron de acuerdo también para juntar esta reparación que decían ellos fluctuaba entre 250,000, 300,000 pesos, decía Aliática, por haber levantado la pluma para que los autos pasaran sin que tuvieran que pagar. Eh, y a pesar de que hubo un ofrecimiento del pago de un acuerdo reparatorio, que sabemos que para Aliática y para otra empresa que también privada, pues es de risa, 250,000 o 300,000 pesos, pues bueno, no aceptan el acuerdo reparatorio y además, pues estos señalamientos de que pues, se robó 500 pesos y un celular, y entonces usan eso para decir no alcanza fianza porque hubo uso de violencia. Es decir, se fabrican ahí unos supuestos testigos que dicen que había un hombre armado ahí, y que aunque no sacó el arma, pues se sintieron amenazados y que les robaron 500 pesos y el celular y 20 años de prisión a Kenny Hernández. Sí, es verdaderamente pues insultante por donde se le quiera ver. Recordemos también que una funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando se estaba llevando el juicio, hizo un señalamiento, cosa que el juez también lo tomó como propio, diciendo que en el caso de Kenny Hernández no se le podía, el caso no podía ser considerado también discriminación por asuntos de género, porque Kenny Hernández era una mujer insumisa y que una mujer insumisa, por tanto, no es víctima. Pues bueno, de ese tamaño y de ese talante. Y por eso cuesta mucho trabajo aceptar que en un gobierno como el del presidente Andrés Manuel López Obrador se permita, porque hablando con los abogados, Violeta, dicen, si llegáramos a un acuerdo reparatorio de eso, sería un paso enorme, enorme, y pues es decisión también del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tan fácil que es dar la instrucción y la orden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no la da, él tampoco, así que no sabemos por qué tanta hazaña contra Kenny Hernández y por qué estos privilegios con los que goza el general Salvador Cienfuegos, responsable principal del ejército mexicano, responsable él y Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa Nacional del ocultamiento de la información del caso Ayotzinapa. Y toda esta caterva de exfuncionarios de Peña Nieto, que todos están tan campantes como si nada, y acá simple y llanamente 20 años de prisión, Violeta, pues cómo no va a dar coraje. Y le ofrezco una disculpa por que yo hice el cambio del nombre. El error es de mi exclusividad, no es Aurelio Nuño, aunque también debería estar en la cárcel por el caso del magisterio, pero esa es otra historia. Es Jorge Nuño y el error es mío y me estoy refiriendo al secretario de Comunicaciones y Transportes. Pues eso sería, Violeta. Pues Ernesto, pedimos y seguiremos pidiendo la libertad inmediata de Kenia Hernández.